Nuestro trabajo es proteger la verdad para que nuestros hijos no vivan lo que nosotros vivimos. Ven al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Señoras y señores, el museo que hoy premiamos, el Museo de la Memoria y de los Derechos Humanos, se nos revela así como una casa que alberga el pasado con ánimo de aprender de él y así cimentar bien la construcción del futuro de un país felizmente unido. Bueno, es muy emocionante en nombre del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos poder recibir este premio, que no es solo para el museo, sino que es un reconocimiento en realidad a todos sus trabajadores, a todas las comunidades que han conformado el museo y todas las otras instituciones que trabajan en materia de memoria y derechos humanos. Precisamente en momentos como estos, donde se ha puesto en cuestión la dignidad de las personas en muchos lugares y también las democracias en países hoy en día, y a darnos más impulso para seguir trabajando. Trata de reconocer la trayectoria de organizaciones en España, Portugal e Iberoamérica que se han destacado por la promoción y la defensa de los derechos humanos. Es una enorme satisfacción. Las instituciones que conceden el premio son de un prestigio inmenso. Nuestro país y todos los países necesitan reconciliarse con su pasado, mirar de frente sus heridas y abrazar el futuro sanamente. Ella luchó por la gente trabajadora, por los pobres, por la dignidad del pobre, por la dignidad de la gente. Concha de su madre. Terminó para nosotros la negra noche de la dictadura. Jorge fue el gran amor de Gladys. Puede haber tenido otros amores, pero Jorge fue el gran amor de su vida. Muy tenso. ¿Qué le digo? ¿Qué es lo primero que le digo después de tanto tiempo sin verla? El tratamiento cubano y de alargarle la vida le permitió ser mamá nuevamente. El médico me dijo, aquí no hay cura a esto. No hay para esto. Tú nunca más te convences que la cosa va a botar mal camino y que se te puede terminar la vida. Sacrificó su vida, sus hijos, entregó todo por nosotros.
Fue muy tremendo que mi hermana se fuera, mi amiga, compañera, hermana de sangre, pero más de amistad. Hay muchas cosas en las cuales siento yo que Gladys fue para mí extraordinariamente importante, que no tienen nada que ver con la política. Tienen que ver con la vida de uno. Tanto como quise a Gladys, yo creo que la vida me dejó una cosa pendiente ahí. Me dejó un amor trunco, un amor así que se acabó de un día para otro, ¿no? Porque yo le decía a Gladys, yo no tengo amigos, tengo amores. No, es burguesa la palabra amigo. Puede ser, ¿no? Pocas horas después de entrar en estado de coma, ha fallecido nuestra muy querida compañera Gladys Marín Millie, presidenta de nuestro partido. Durante casi un año y medio, ella libró una dura batalla por superar el cáncer que la afectaba. Con gran entereza, Gladys nos conmovió con su ejemplo de lucha. Desde que yo asumí la lucha revolucionaria como total en mi vida, siempre me tenía que ver enfrentada a la muerte, siempre. Que me pegaran los pacos, la represión, para mí eso ya no tiene ninguna importancia, pero enfrentarse a la muerte, claro que no se plantea eso. Todos tenemos miedo, pero no hay que tener miedo. Pero si tú mueres en lo que has elegido en este combate, uno siente alegría. El morir es volver a reproducirse en otro infinito, millones, por los siglos de los siglos. Es que hay que tomar conciencia que somos una cosita chiquitita. Mi madre, profesora, partió a Curepto y conoce a un señor que administraba el único club que había en que se juntaban los señores a jugar y a comer y a beber. Y se enamora mi madre de él. De ahí nace mi hermana mayor Silvia, posteriormente la que habla, Gladys y Sonia. Cada vez que nacía una hija y que podía andar, iba de la mano, se la llevaba a la escuela y aprendían a leer. Así aprendimos todos a leer y Gladys parece ser la más aventajada. Apenas andaba y ya sabía leer. Cuando Gladys logra entrar a la normal, ella era desordenada en la escuela normal, irrespetuosa, el uniforme lo usaba como quería. Corría en los pasillos, cosa que esa normal de señorita no permitía que se corriera en los pasillos, tenía que caminarse nada más. Pero ya en esa época, como en cuarto o quinto año la normal, ella ya era un líder juvenil, digamos, aunque era muy niña. Empezó a llegar un poquito tarde. Ahí me empecé a dar cuenta que ella ya estaba con amistades que yo no conocía, pero me gustó. De ser una loca suelta, pasé a ser militante en la Juventud Comunista y ya eso me encauzó, como que tienes un norte tú. Y cambié, me puse más seria, quizás no fue bueno, ¿no? Pero nunca perdí la forma natural de ser, porque no tengo otra forma de ser. En 1958, con solo 16 años, Gladys Marín recibe su carnet de militante. Desde ese momento, su carrera política no se detiene, llegando a ser secretaria general de las Juventudes Comunistas y diputada por 2 periodos. Fuimos parte de una generación que constituimos alrededor de 80.000 militantes. Ella los conocía a todos y además nosotros teníamos una gran admiración porque ella tenía una capacidad de
de comprender fenómenos políticos de una dimensión que yo creo que nosotros no todos teníamos la misma mirada en un minuto determinado. Gracias a su diseño de estrategia de desarrollo, lo que iba a hacer la Juventud Comunista, se transformó esto en una juventud de masas. A través de los trabajos voluntarios, por ejemplo, que eso encuentro desde el punto de vista valórico, cultural, tremendamente importante, formativo, humanitario, humanista. El trabajo voluntario es un compromiso permanente que nos permite enriquecer nuestra experiencia, transformando constructivamente la realidad y aportando nuestra fuerza de trabajo al proceso productivo. Hay una cultura que empieza a ser, que quiere ser solidaria, que quiere ser inclusiva. En nuestros países tenemos también lo que significa la represión policial, no podrá impedir la protesta de los jóvenes a través del mundo y los intentos del imperialismo y del capitalismo no lograrán acallarlo. La vamos a recordar siempre. Como esta mujer deberían brotar muchas más. Se ha ido lo mejor de Chile, lo mejor de Chile. Me saqué unas fotos con ella, conversamos. ¿Cómo encontrabas que era? Simpática, buena gente, humilde. Fue una gran mujer y porque Chile le debe mucho durante la dictadura y ahora las mujeres especialmente le debemos mucho. De tanta carne sin masticar, lluvia o rubí, se queda en si así no se puede dar. Nos conocimos, fíjate, caminando por la población La Victoria, cuando recién hubo la toma de pobladores. Y ahí nos conocimos, él era estudiante de ingeniería, yo era estudiante en la escuela normal y me enamoré de Jorge perdidamente porque era un hombre de un corazón, oye, de una ingenuidad en la vida. Lo que está fuera es el final. Yo no por ti. Tal vez la fuerza de la Gladys, ese espíritu de tan palomilla, que demostraba tanta entereza, hacía que tuviera a su lado gente muy dócil. De tanta piedra quebradiza vino a caer. Jorge, mi papá, nos marcó en muchos aspectos, en el sentido, por ejemplo, del cariño y el amor por la naturaleza. Era una persona seria, ya, muy calmada, del cigarrillo Hilton y el té. Siempre llegará. Son las 11:15 de la mañana, 11:15, y todavía la situación no se resuelve por completo. Vamos subiendo porque serán bombardeadas por la Fuerza Aérea esas dependencias dentro de 3 minutos exactamente. Ya han transcurrido 30 segundos. Lo que recuerdo nítidamente es que había muchas llamadas por teléfono, que conversaban entre ellos y evidentemente nosotros muy niños no nos hacían partícipes, entonces nos dijeron, se despidieron de nosotros y partimos a la escuela. Ministro, ministro, sí. Perdón, ¿cuál es la situación que se observa? Ahora estoy saliendo de la moneda. Mire, yo vengo saliendo de la moneda y el presidente está decidido a mantener el gobierno. Eso es lo que él dijo y no tiene ninguna vacilación al respecto. ¿Alguna novedad fuera de los comunicados oficiales? No, nada más que yo haya oído. ¿Algún llamado a los alumnos? Para que se vayan a sus casas y que se vuelvan al cuidado de sus padres y esperen instrucciones allá. Cuando llegamos a la sala de clase, a los pocos minutos, la profesora se veía muy nerviosa y dice, ¿saben de las noticias que está pasando? Algo nos explica.
y nos dice que todos tenemos que regresar a nuestros domicilios. Y ustedes, niños, se tienen que ir a la casa de los abuelos por instrucción de sus padres. Sáquense el mameluco, que andamos con mameluco, ya, en ropa, y partimos caminando solitos a la casa de los abuelos. Lo habíamos conversado que cada cual tenía que seguir asumiendo su responsabilidad. Y ahí ya nos separamos para asumir todas las cosas que venían, que nosotros no sabíamos lo que podía venir. Yo sabía que la mamá tenía altas responsabilidades, que hablaba en actos. Las personas más adelante nombradas deberán entregarse voluntariamente hasta las 16:30 horas de hoy. Lloramos un poco cuando escuchamos el nombre de Gladys, dentro de las personas que tenían que entregarse en forma inmediata de acuerdo a uno de los primeros bandos militares. Lo único que uno pensaba en esa altura es que no les pasaran a los papás nomás, y que se escondieran. Eran las únicas cosas como niño que uno pensó. Nada. De ese día para nosotros ya nunca fue lo mismo. Todo cambió. Viene una carta, abre sus alas, vuela, escrita en tinta negra y blanco papel. Cada palabra me llena el alma, siento tu corazón latiendo cerca de mí. Del otro lado del mar, tú me vendrás a buscar para cunarme en tus brazos. Sé que tendré que esperar años o siglos quizás para reunir nuestros pasos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Advierte a la población los siguientes puntos. Primero, la residencia presidencial. Querida Lenita, habla tu nieta Gladys. Abuelita linda, yo estoy bien. Aquí con nuestros amigos de la Embajada de Holanda. ¿Cuál es el sentimiento? Está salvada, está protegida. No se sabe si en qué momento va a salir. Cuando si ella sale, dónde se va a establecer, qué va a hacer de nosotros, ¿ya? Si nosotros vamos a viajar al extranjero con ella, no. Y los niños están muy bien. Además, ellos están con sus abuelitos. Yo estoy contenta y confiada que mis niños están en buenas manos. Yo tuve discusiones personales con gente que en la casa de los tatas que decían, no, los niños hay que sacarlos. Yo dije, no, yo tengo la orden de los dos, de tanto de Jorge, que me lo había dado la autorización, como de Gladys, que los niños no se movían del país. Yo estoy confiada, me toca salir fuera de Chile. Será un viaje que no sabemos cuánto dure, pero vamos a volver a vernos. El papá lo hizo así. Se pusieron de acuerdo por contacto, yo ahora ya sé un poco más. Y a tal hora Jorge iba a pasar por la embajada y Gladys tenía que mirar por una ventana. Y Jorge lo único que hizo es pasó caminando y acá por acá lo hizo así nomás. Y esa fue la última vez que se vieron. Un beso grande, un abrazo muy grande, querida abuelita. Unsere Genossin Gladys Marin, Mitglied der Politischen Kommission der Kommunistischen Partei und Generalsekretär des Kommunistischen Jugendverbandes Chiles, sie ist mitten unter uns. Y después ya me integré al trabajo general de la solidaridad. Ya posteriormente yo me empecé a mover por todo el mundo, puedo decir así, reclamando la solidaridad con la lucha del pueblo de Chile. En esta hermosa república de pioneros se unen las canciones,
la poesía y, como muy bien han dicho, estos niños chilenos nuestros, ustedes los han salvado de las garras de la junta fascista que hay en Chile. Y nosotros luchamos y en todas partes, en primer lugar para la felicidad de todos, pero por sobre todo para que los niños tengan tranquilidad y puedan ser felices. Mientras Gladys se encuentra en el exilio, su marido permanece clandestino en Chile. Jorge intenta reunirse esporádicamente con sus hijos. Nosotros salimos con vacaciones con mi padre en febrero del 74, febrero del 75 y febrero del 76. Y ya cuando veníamos de regreso, Jorge dijo, tenemos que dejar planificado el próximo encuentro, porque era así para todas las cosas. Y él propuso por ahí en la fiesta del 21 de mayo que había feriado, pero él fue detenido en mayo, 4 de mayo. Gladys se entera de la detención de su esposo mientras se encuentra en Costa Rica, en actividades de solidaridad con Chile. Nosotros nos dimos cuenta que algo pasaba porque veíamos llorar a la abuela. De que habían tomado detenido desaparecido a Jorge y bueno, que hasta ese momento no se sabía nada, que se estaba haciendo todo lo posible. Y se decían cosas, pues escuchaba y para ahí la oreja. Ahí empecé a conocer que existía una agrupación de familiares detenidos desaparecidos, donde Mario empezó a participar, a representar a mi padre, donde los abuelos iban, de avanzada edad. Éramos nosotros muy juntos los dos. Pero no conversábamos mucho la cuestión, nosotros nos preocupábamos, oye, ¿cómo está la abuela? Y nada más, o sea, hablábamos poco de eso. ¿Cuántas veces pensaba en Jorge, mi compañero? ¿Qué cosas no habrán pasado con él? Con el odio mortal que nos tenían. Dicen que cuando lo detuvieron en la calle Conferencia en Santiago, la policía gritaba, aquí está el marido de la Gladys Marín, el marido de la Gladys. Jorge fue el gran amor de Gladys, de su vida. Puede haber tenido otros amores, pero Jorge fue el gran amor de su vida. A 2 años de la desaparición de su marido, junto a la cúpula del Partido Comunista, Gladys vuelve a Chile. La Operación Retorno la trae de regreso en la más absoluta clandestinidad. Inconscientemente me iba a pasear por esa calle a ver si los veía. Y un día en la noche, Rodrigo, mi hijo, sale de la casa y yo instintivamente lo sigo. Y en un momento él se da vuelta, incluso sí, pero una cosa. Y yo me escondí detrás de un árbol. Pero los tuve, esa cosa que no me podía retener, lo seguí cuadras y cuadras y cuadras. Nosotros teníamos conocimiento de cómo estaba la mamá por la Marta. Ese era el conducto, la Marta, la tía Marta. Y entonces le contaba toda la historia, esa como que él estaba allá en Moscú. Y ellos ingenuamente se la creyeron totalmente. No sé cómo lo hacían, pero aparecían las cartas como si vinieran del extranjero, los regalos que venían de repente para nosotros, para nuestro cumpleaños, para Navidad, que venían del extranjero, que no era así, ¿ya? Pero en algún momento yo creo que fue tanta la necesidad de querer ver a tu mamá. Me dice, tía, ya esto tiene que acabar. Mándele decir usted a mi mamá, pensando que su madre está en Moscú,
que o ella viaje y vemos modo de vernos o que se acaba. Yo no quiero saber más de ella entonces. Y así se articula nuestro primer encuentro en diciembre del año 86 en Bariloche, Argentina. Entonces la tía Marta le dice, mire, Gladys la está esperando, pero está adentro. Vayan. Ella, y ahí fuimos, empezamos a buscarla donde está. Ella estaba sentada y ahí nos encontramos, nos abrazamos, corrieron sus lágrimas. Para ella yo creo que fue más emocionante ver a dos lolos que dejó chicos, que éramos más chicos que ella, y los dos éramos ya sus buenos centímetros más altos que la Gladys, era muy alta. Y fue bonito, fue bonito. Muy tenso. ¿Qué le digo? ¿Qué es lo primero que le digo después de tanto tiempo sin verla? Pero insisto, fue un encuentro tan desgarrador, muy desgarrador. Aquellos que estaban acá clandestinos y que estaban viviendo la realidad y que veían que la dictadura seguía en el poder y que esto iba para largo, se daban cuenta de que la única posibilidad de derrotarla era adoptar diferentes formas de lucha, lo cual incluía también, por cierto, el elemento militar. Se habían preparado oficiales chilenos en La Habana y en otros lugares, y muchos de estos jóvenes pidieron ir a Nicaragua a luchar contra la dictadura de Somoza, y bueno, después dijeron, bueno, si luchamos en Nicaragua, ¿cómo no vamos a luchar en Chile? Y de ahí surge la idea del Frente Patriótico. Gladys Marín, Tellier, fueron impulsores de alguna manera en los hechos, ¿no? Y de facto de esta política que comenzó a impulsarse en Chile. Cuando el Frente se formó, siento el orgullo de decir que fui parte de aquellos también que soñamos en formar este frente. No somos un partido político, ni aspiramos a constituirnos en alternativa frente a las demás fuerzas de oposición. La determinación del camino de la lucha armada genera una profunda división al interior del Partido Comunista que se mantiene por años. Había gente dentro del partido que nunca estuvieron de acuerdo con ese paso. Lo consideran una aberración política, creían que era un error. Septiembre de 1986. La dirección del Partido Comunista ha definido este año como decisivo para derrocar al régimen. El trabajo del Frente Patriótico Manuel Rodríguez está concentrado en dos operaciones de gran envergadura: la internación de armas en Carrizal Bajo y el atentado a Augusto Pinochet. Sin embargo, el fracaso de ambas acciones decreta el fin de la vía armada en el Partido Comunista. La Cámara, todo este amplio sector, para llegar hasta este lugar donde encontramos también otros lanzacohetes. La primera reacción mía fue salir, pero de inmediato reaccioné y me acordé que tenía el nieto al lado y me cubrí su cuerpo con el mío. Y Gladys Marín lo dice claramente, además. Dice, estos jóvenes no están ideológica ni políticamente preparados y están influenciados por la revolución nicaragüense, por su experiencia en la guerra, y creen que todas las soluciones son militares y no están supeditados al partido, y eso no puede ser. Y viene ya el otro proceso, el otro tironeo desde otro ángulo, que es la división que se generó en el Frente Patriótico. Se crea un frente autónomo que se aleja del partido, y el partido dice, bueno, hasta aquí llega la política de la rebelión popular, ahora hay que reconstruir algo distinto, y el partido poco a poco de nuevo empieza a tomar el rol histórico que siempre tuvo y su línea histórica. La lucha tiene distintos momentos, pero hay que saber buscar el momento. Hubo un momento de la lucha armada, un momento de buscar otras vías. ¡El pueblo! ¡Y como compañero! Aquí hay gente que, tal como se ha señalado, se sacrificó, murió, estuvo preso. Lo que sucedió con la mayoría de los combatientes es que quedaron abandonados.
no hubo ninguna política de reinserción. Nadie puede cuestionar su audacia, su valentía, el hecho de haber reingresado clandestinamente al país. Entonces yo tengo un gran respeto por ella. Pero eso no obsta para que uno pueda ser crítico por el rol que jugó en algún momento también en el desmantelamiento del Frente. Finalmente Gladys deja la clandestinidad en enero de 1989, durante la Fiesta de los Abrazos, un tradicional acto de celebración del Partido Comunista, que ese año se realiza en el Estadio Santa Laura. Mira, mucha gente nuestra que había fallecido, que había muerto, estaba ahí. Y yo creo que Gladys logró ese impacto. Y logró conectar eso. Y nuestra gente merecía esa alegría, obviamente. Identidad como partido. No renunciaremos a nuestra ideología. Declaramos ante todo Chile que el Partido Comunista sale a la legalidad. Terminó para nosotros la negra noche de la dictadura. ¡Viva la democracia y la libertad! ¡Viva la gente que lucha! ¡Viva el socialismo! ¡Vivan las juventudes comunistas de Chile! ¡Viva el Partido Comunista! El fin de la Guerra Fría coincide con el retorno de la democracia en Chile y encuentra al Partido Comunista dividido. Un sector busca renovarse e ingresar a los nuevos conglomerados. Gladys lidera el ala más dura, que se resiste a la política de los consensos. Yo considero que el Partido Comunista representa una opción que no tiene futuro. La única izquierda posible es la izquierda socialista. Un socialismo renovado. ¿Quién les ha dicho a ustedes que tienen la verdad? Que el bipartidismo va a asegurar la estabilidad democrática. Esta es la antidemocracia. Compañeros de lucha de muchos años, de décadas, tomaban otras opciones y que la lucha ideológica en el interior del PC era fuerte. Ya han emigrado casi el 70% del Comité Central. Y claro, y nosotros lo graficamos mucho en lo que nos pasaba cuando íbamos a los locales del partido a hacer actividad política, que de repente nos aburríamos, pues no había nadie. Pues. Los locales pasábamos ya tipo 4, 5, 6 de la tarde, los más jóvenes decíamos ya vamos a tomar una cerveza, porque la verdad que no había que hacer, o sea. Yo creo que ella fue absolutamente autoritaria, pero yo creo que el partido se caracterizó siempre por ser un partido político donde no se hacía política, o sea, donde había muy poca discusión. Una inmensa satisfacción de proclamar al nuevo secretario general del partido, que esta vez podría ser la nueva secretaria general del partido, Gladys Marín. Y ella era parte del equipo dirigente que encabezaban de que tenía que seguir la organización política de esta forma, con estos principios, estos valores, etc. Pero que preparada a dar todas las luchas y con mucha flexibilidad también en algunas cosas y en otras cosas también dura también. Durante los años 90, Gladys lucha por generar cambios políticos y económicos en el país y enfrenta los temas pendientes en la búsqueda de la verdad y la justicia. En 1998, presenta la primera querella criminal en Chile contra el dictador Augusto Pinochet por la desaparición de su marido, Jorge Muñoz. Yo espero que la querella llegue hasta el final, que tenga éxito. Pero si no fuera así, no cabe ningún otro camino que persistir. Vendrán nuevas querellas y otras querellas y otras querellas hasta que se termine abriendo el camino de la verdad y la justicia.
Hay que hacer una reforma tributaria integral. Votar por la izquierda es digno, es ético. La línea que separa el pasado pinochetista de un futuro democrático tiene nombre de mujer. Vota Gladys. Lindo recuerdo porque es como... Esta wea es como el western, le dije yo a Gladys. Esta wea es como ir como en el oeste. ¿Cachai? Porque yo nunca había estado en un comedor de tiempo. Más que en la película, ¿no? Cuando veían los indios, toda la wea. Fue muy linda esa experiencia del viaje al sur, del tren de la Victoria, con la Gladys. No les ofrecemos el cielo, porque sé que los ángeles a estas alturas del siglo nos aburren, ¿no? Tampoco un carrete interminable, porque el bolsillo roto de esta izquierda no da para tanto. Tal vez solo un lugar digno, donde podamos respirar libertad, justicia y oportunidades sin besarle el culo a nadie. Es lindo. Gladys Marín Millet, 105.386 votos, equivalentes al 3,05%. Tomás Hirsch Goldsmith, 17. Fue decepcionante, porque ella sacó la mitad de los votos que sacaba en este último periodo el partido históricamente, entre el 6,5 y el 7%. La conferencia de prensa que en este minuto... No que nos hiciéramos tanta ilusión, pero nunca pensamos que Gladys, con el apoyo que tenía, especialmente la gente del pueblo, iba a sacar un 3 y tanto %. Fue muy desolador para nosotros. Y nosotros tendríamos que aquí que recordar que la concertación ha gobernado con la derecha, con la política, la consenso durante 10 años. Y aquí vuelve a ser cierto aquel dicho o sentencia de Radomiro Tomic: cuando se gobierna con la derecha, es la derecha la que gana. Que en realidad le importó la pérdida, quizás porque, claro, nos entusiasmamos, creímos demasiado en este puto país. Claro, ¿no es cierto? Aquí este país es hipócrita, que te dan la mano, que te felicitan y por detrás, etcétera, ¿no? Y Gladys estuvo triste. Yo creo que la tristeza le duró una noche. Al otro día ya estaba batallando en la calle. Gobierno, fíjense, son unos conchas de su madre, díganlo en todo el país, cobarde. Los comunistas no tenían aparición en los medios, entonces había que buscar esos medios. Quiero presentar a una ex candidata presidencial, a la secretaria general del Partido Comunista, a Gladys Marín. Ella siempre decía por qué iba. Y ella veía por qué en algunos segundos tú puedes meter una idea o dos. Creo que la contribución y la participación de la mujer puede ser un elemento muy importante y muy decisivo en todos los niveles. Es un poco atípica en ese sentido. Es lo que puede ser considerado como la historia más estereotipada de los grandes líderes comunistas. Recibí la distinción como la personalidad femenina más importante de este país. ¿De la comunidad? Maravilloso, pues. Sí, Lógico. Reconocen que yo planteo el problema de la diversidad sexual. ¿Por qué? Me gustaría que nos diéramos una estampillita, ¿podría ser, no? ¿Sería factible? Claro que sí. ¿Sí? Sí. ¿Y me lo podrías hacer tú? Que siempre como que te lo estoy viendo. Un hilo de cera que no puedo soldar, no quiero soldar. Si yo ella se pintaba y yo le decía un poquito, no tanto, le decía un poquito menos. ¿Cómo estoy? Me decía. Yo le decía, parece de puerto. No, niña, si te estoy jodiendo, le decía, anda, estás bonita, anda nomás. El personaje de ella era en parte un cameo de una persona que sale en una revista social. Entregó como verdadera actriz a recibir totalmente instrucciones de cómo tenía que hacer este pequeño papel. Muchos la admiraban mucho, entonces había como un ámbito, era el centro del día, obviamente. Andar por la calle con la Gladys era una tormenta.
que todo el mundo la saludaba. Era como andar con, no sé, con la Marilyn Monroe roja. Se filmó la Gladys. Tú sabes que después vemos esos videos y la Gladys, ahí estaba su cara realmente de una mujer cansada. ¿Ah? Se veía que no estaba bien. Seguimos luchando junto a nuestros hermanos de América Latina, junto a todos los pueblos del mundo. Seguimos luchando por la dignidad de América. Entonces me llaman, oye, la Gladys va a llegar con la Marta y no viene bien de salud. Y ahí yo noto al tiro que había un problema motor. Y ahí hice contacto con un amigo, un neurólogo, y él fue el que comenzó a hacer el diagnóstico y que hizo el diagnóstico inicial cuando le tomaron un escáner cerebral. Difícil, dura, pero la voy a afrontar con la misma fuerza que he afrontado las cosas en la vida y que las voy a seguir afrontando. Chao, Díaz. Salud. El médico muy emocionado, él me dice, ¿por qué tiene que pasarle esto a Gladys? Y me muestra. Esto, me dijo, es tremendo. Me dijo, aquí no hay cura a esto. No hay para esto. La única posibilidad de una operación seria, me dice, de esto, pudiera ser un gamma knife, que es una operación con un sistema de gamma que está en Suecia. Tú nunca más te convences que la cosa va por tan mal camino y que se te puede terminar la vida. Tengo mucho que decir, yo tengo cosas escritas, oye, tú no sabes de cuántos años, así que en lo inmediato yo quiero dedicarme a eso, a mirar, a absorber mucho el aire, te insisto, tranquilidad, pensar. Sí, para reconocer mi escalera. Sí. Pues la que tendré que seguir transitando, así que me voy para mi casa. Un rancho. Visiblemente emocionada, llegó Gladys Marín al Aeropuerto Internacional de Pudahuel. A las 13 horas emprendió el viaje a Suecia, a bordo de un avión de Air France, para someterse a exámenes. Lo primero será realizarse una biopsia que determinará si el tumor que padece es benigno o maligno. Amo la vida. Quiero que la vida sea buena, justa, democrática para todos y sobre todo para la gente más modesta de este país, la gente más pobre. Gladys Marín permanecería en Suecia unos 10 días y es probable que pase su convalecencia en la isla de Cuba. Y me acuerdo que nos miramos y Gladys me toma la mano así y me dice, no nos digamos nada. No nos digamos nada. Y después de varias horas sale el Inti Pireo, está la prensa, pero primero dice el Inti, primero va a hablar con los hijos, después con usted. Y nos dice, mira, salió todo bien, perfecto, sacamos todo lo que pudimos sacar. Y ahí después se encaminó a Cuba para la rehabilitación. Y salíamos a caminar los dos juntos. Y ahí conversábamos muchas cosas, ¿no? Y ahí nos pudimos expresar el cariño que nos sentíamos, ¿no? El reencuentro que estaba ocurriendo. O los sentimientos que habían encontrado, o de rabia que pudieran ser contenido durante todos estos años que no nos vimos por 14 años, ¿no? Pero fueron momentos muy especiales en realidad, ¿no? El tratamiento cubano y de alargarle la vida, le permitió ser mamá nuevamente. Mamá, la mamá que no había sido, quedar en paz con sus hijos.
y compañeros, amigos, amigas, yo creo que ustedes entienden perfectamente. Quiero decirles que me siento muy fuerte para seguir luchando por los trabajadores. Para seguir luchando por los trabajadores, por las mujeres, por los jóvenes. Y ella se hizo presente de esa forma y dio todas las entrevistas que pudo y que le dio el cuero, pero todas teníamos que verlas con los médicos, con cierto cuidado, no había que agotarla, que era terrible, tenía que dormir bien, así se recupera el cerebro. La va a Cuba, vuelve al mes y medio y ya se empieza a notar que empezó a tener ciertas limitaciones motoras, que era el tumor ya volvió a crecer. Y ahí se toma la decisión de una segunda operación. Esa operación fue para que tuviera un tiempo mejor de vida. Verla en la última etapa fue muy triste. Pero tratamos de disfrutar, de estar con ella lo más que se pudo. Y siempre nos dijo, lo único que les pido es que mantengan mi dignidad. Lo único que quiero es mantener mi dignidad. Iba toda la prensa, estaba toda la prensa afuera, un poco como cuervo, esperando que Gladys muriera también, ¿no? Pero por orden del partido no se dejó entrar a nadie. Y nosotros con Carmen Soria entrábamos por atrás. Entonces la veíamos a la Gladys, que estaba inconsciente, pero uno le tomaba la mano y te la apretaba, o sea, hay algo que todavía ella sabía. Entonces nosotros le decíamos que se dejara ir, que se dejara llevar. Más bien eso, porque yo creo que ella tenía mucho miedo al otro lado. Políticos de Tres Álamos. Escribía, yo me quedé en ese cuaderno, se lo repartí a la familia y una copia también entregué al partido, que fueron un poco las palabras que yo dije en su funeral. Y fueron todas las palabras que escribió ella y a mí no. He tenido tanto cariño de los sencillos, modestos, de los que nada tienen y todo les debiera pertenecer, porque ellos hacen el mundo de todos los días, los trabajadores. Pertenezco al pueblo, todos los que luchan. Solo eso es ser revolucionario, comunista. Existimos para los demás y por los demás, no para nosotros mismos. La camarada Gladys también merece el homenaje que le debe hacer la familia en su intimidad. Eso es lo que el pueblo debe.
duelo permanente que se vivió esos primeros años del 2000, ¿no? Y creo que a mí me costó seguir caminando sin Gladys. Aún no resucito desde aquella noche cruel en que te fuiste, niña mía. Este corazón atolondrado que no se convence cuando le digo que nunca más reiremos juntas, lloraremos juntas, marcharemos juntas, nunca más pelearemos juntas por los avatares justicieros de esta patria. Yo quisiera contarle a Gladys, decirle, mira, en estos 10 años se han logrado tantas cosas que tú quisiste. Tú quisiste que nuestra gente volviera al Parlamento. Lo hemos logrado. Querías una educación pública y vamos camino a eso. Tanto que peleaste y gritamos hasta que ronca por el binominal. Otro logro. Hace un año que no estás y parece un siglo. Hace un siglo que te fuiste y cada noche dejamos la puerta entreabierta por si quisieras regresar. Por favor, mujeres, sobre todo jóvenes, amen la vida, pololen todos los días, cásense, vivan juntos lo que quieran, pero vivan la vida como ustedes quieren, no le pidan permiso a nadie, ya cabritos, para adelante. La espera que larga fue compañera secretaria, te protegió la araucaria que crecía en tu jardín. Con la esperanza viví de tenerte frente a frente. Lo sabe toda la gente que aquí en tierras extranjeras serás la joven bandera de las luchas del país. Que nuestro pueblo es la flor la más doliente de tu lejano jardín. Nuestro trabajo es proteger la verdad para que nuestros hijos no vivan lo que nosotros vivimos. Ven al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Yo creo que en el archivo se puede encontrar que nosotros somos parte de la historia de Chile. Somos parte de la comunidad, de la historia de este país y como tal merecemos también un espacio que los mismos archivos nos dan. Y doné, digamos, todo lo que tenía en fotografías, qué sé yo, recortes de prensa, afiches y material que produjo el movimiento durante mucho tiempo. Este espacio reviste esa importancia política, cultural, social, ¿ya? Que hace que todos quepamos en este espacio de las personas que durante la dictadura peleamos y nos instalamos en el mundo más público, digamos, con estas peleas, digamos, de las disidencias y la diversidad sexual. La verdad me parece bastante necesario, no solamente por ser como junio, como el mes del orgullo, sino que en general se sabe que hemos sido muy invisibilizados y creo que igual es importante en el contexto sociopolítico en el que estamos ahora que demos cara de que siempre hemos estado.
mucha gente joven que se está interesando en la problemática que nosotros vivimos y en mejorar el futuro, porque esto es historia, no se puede olvidar. Las generaciones a futuro tienen que saber lo que vivió el mundo gay en esta época. O sea, es maravilloso lo que está haciendo este museo. Me convocaron para esa reunión donde se habló por primera vez en la Vicaría de la Solidaridad del tema de Lonquén. Cuando aparecen los cadáveres por primera vez esto de los desaparecidos deja de ser un mito como quería el gobierno militar y es una realidad concreta. Yo creo que se lo comenté a Jorge, así me marcó mucho haber estado desde el primer momento en que se chequea que efectivamente en esos hornos abandonados en Lonquén hay cadáveres de gente que hasta ese momento estaba desaparecida, hasta que se cerró el asunto poco antes que Michelle Bachelet entregara el mando a comienzos del 2010, en que se cierra esto con el funeral finalmente de esas víctimas que los habían enterrado en una fosa clandestina, habían negado por supuesto lo que ocurría. O sea, hay una serie de acontecimientos a lo largo de muchos años y por supuesto yo siento que eso es no sé, para mí ha sido una de las cosas que más me ha marcado. Recordar que la defensa de los derechos humanos es un deber de todos, sino que también saber que esa defensa tiene una historia construida en base a muchísima gente que ha hecho esfuerzos muy notables, muy valientes y que hace muy bien reconocer. Estoy sorprendido por la intensidad del homenaje que me han hecho. Para mí eso es muy bello, que el Museo de la Memoria tiene esa capacidad de traer gente joven sobre todo para recapacitar un poco de lo que pasó y cómo que nunca más, como se decía en el informe argentino, nunca más debería ocurrir. Así que yo tengo mucho respeto y admiración por la labor que esta institución realiza. El museo es una escuela. Las personas aprenden a comunicarse, a hacer conexiones.
Museo de la Memoria y los Derechos Humanos.